contar una historia de verdad que os va a encantar y me gustaría que la vieseis hasta el final, una trama de espionaje y seguramente que le encontréis la lectura de esa comparativa de lo que en su momento era la Unión Soviética, la Rusia que conocemos en la actualidad, los problemas que en aquella época existían con el resto de ciudades que estaban a su alrededor y lo que ahora en la actualidad es Ucrania. Por favor, no os perdáis esta historia, este testimonio de Estrella, no os va a dejar indiferente. Así que os voy a presentar a Estrella. Estrella, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar en mi canal y cuando quieras te doy paso para que cuentes ese relato de tu vida de hace 30 años que es absolutamente apasionante. Bien, bueno, gracias. Pues preparada para contarte la historia. No sé si habrá agentes, espías o no, ya se irá la cosa desarrollando. Ajá. Te lo contaré lo mejor que pueda. Vale. Y bueno, un aviso inicial, no es una historia fácil de escuchar. Llega a un punto en el que es bastante dramática. Es simplemente un aviso a los que nos están viendo. Y bueno. Dura. Es dura, es muy dura, sí. Es dura, pero bueno. Yo creo que al final podemos extraer un par de moralejas. Vale. De ella. Pues te escuchamos entonces. Perfecto. Antes de empezar, yo lo que sí me gustaría trasladar es que yo quiero contar esta historia de la forma menos sensacionalista, menos oportunista y con el mayor respeto que yo soy capaz de darle a un suceso como el que me tocó vivir, siendo muy muy jovencita. No fue fácil y lo voy a ordenar todo lo mejor que pueda porque es un poquillo complicadillo, pero lo voy a resumir lo mejor posible. Bueno, ahora por desgracia Ucrania está en boca de todos. Ahora ya por fin todo el mundo sabe que Ucrania es un país diferente a Rusia, donde está situado, incluso pueden nombrar ciudades de Ucrania. Cuando yo empecé a conocer a ucranianos fue allá por el año 89, en contexto ya los últimos coletazos de la Guerra Fría, ya estaba Gorbachov, Perestroika, la apertura de la URSS, etc. Pero bueno, nadie sabía dónde estaba Ucrania, nadie sabía que era un ucraniano ni nada. Para nosotros todo eran o rusos o soviéticos, incluso la URSS, pero no era así. Yo empecé a ver cómo ordeno yo esta historia. En aquella época la estudiábamos así en geografía. Claro, la Unión Soviética, efectivamente. Y por supuesto, cada vez que veíamos unos Juegos Olímpicos sabíamos que iban a barrer y la rivalidad que había con Estados Unidos era muy divertida de ver y era muy potente la URSS. Bueno, en esa época yo tenía 16, 17 años, estaba estudiando todavía y mi hermana siempre desde muy chiquitita tuvo una idea muy clara en su vida, que era que quería ser bibliotecaria, que lo es a día de hoy, y que quería estudiar ruso. Ajá. Pero desde los 5 años, mamá, yo quiero estudiar ruso. Y en esa época, ella es mayor que yo, me lleva 3 años, empezó a estudiar ruso en el único sitio de todo Madrid donde se podía estudiar ruso. Y empezó a aprenderlo, le gustaba muchísimo, se le dio fenomenal, ganó un concurso incluso, que el premio era un mes entero en la URSS estudiando ruso. Ajá. O sea que pues, eso fue alucinante para ella. Y en aquel entonces, ahora tú das una patada y aparecen 200.000 rusos y 500.000 ucranianos en España, pero en el año 89 no, eran muy pocos aquí. Y dio la casualidad, bueno, una carambola de estas de alguien que conocía a alguien, no sé qué, a mi hermana le presentaron un chico que era ucraniano, bueno, es de la URSS, un chico que es de la URSS, era ucraniano. Si quieres te lo presentamos, si quieres hablar con él, así practicas conversación, no sé qué, y mi hermana dijo, sí, claro, debe de ser el único soviético de todo Madrid, sí, lo quiero conocer. Y así se conocieron, casualidades de la vida. Este chico al que le presentaron, que tenía en aquella época, se llamaba Alexander, era ucraniano. Y su historia sí que realmente, o sea, mi historia es solamente una parte muy pequeña, pero la suya da para una novela de John le Carré. Este chico había llegado a España porque él había estudiado lo que aquí conocemos como teleco,
telecomunicaciones en la URSS. Había sacado muy buenas notas, era un alumno distinguido, había sido campeón de la URSS de código Morse, era muy bueno. Y cuando terminó la carrera, lo colocaron en un barco de radiooperador, del radiotelegrafista, no sé, se dice así en español. Sí. Bueno, pues ese era su trabajo. Iban de allá para acá, en los viajes que les tocara hacer, yo no sé de qué índole eran esos viajes, solamente sé que ellos paraban, el barco únicamente paraba en países que eran amigos de la URSS, por ejemplo, en China, en Cuba, Corea del Norte, así. En Arabia Saudí, por ejemplo, o sea, no... todo comunistas. Claro, eran los únicos que les permitían... En Arabia Saudí, por ejemplo, no podían ni siquiera bajar del barco, no les permitían pisar suelo saudí porque decía que eran impuros, que eran sucios, infieles, no sé qué. Bueno, el caso es que en uno de estos viajes él tenía la base del barco. Mira, me voy a poner esto porque parece que voy a estar hablando un ratito. Así, más cómoda. La base estaba en lo que antes se conocía como Leningrado, que ahora es San Petersburgo. Y antes de regresar a la base, el fin de ese viaje, el último puerto en el que iban a parar eran las Islas Canarias. Y a él se le encendió una bombilla y dijo, me voy a quedar, me voy a bajar del barco y me quedo aquí. Ajá. Y que sea lo que Dios quiera. O sea, el barco podía pisar... en España no tenía no tenían restricciones, sí. Vale. España no tenía ninguna restricción para los soviéticos. Y eso hizo. Con lo puesto prácticamente, él bajó del barco como toda la tripulación, tenían un día de asueto, lo que fuera, pero él no volvió al barco. ¿Cómo hizo? Porque el barco estuvo 2 días atracado en el puerto, no me acuerdo, era en Canarias, no sé en qué isla era, y esperándolo y buscándolo, si lo hubieran encontrado, porque ya era evidente que había desertado, si lo podemos poner en un contexto no militar, pero bueno, el equivalente. Él sabía que eso era cárcel, muerte, accidente, lo que fuera. Se estuvo escondiendo, iba de isla a isla con los ferries para que no lo encontraran, y cuando 2 días más tarde vio que el barco ya no estaba, dijo, ya se han ido sin mí, ya me puedo quedar aquí, ¿qué hago? Se fue directamente a la capital, estaba en España, pero no en la península, entonces se fue a Madrid y dijo, bueno, pues yo aquí no me quiero quedar, porque aquí no me puedo quedar, parecía, en aquel entonces era muy difícil que te dieran papeles, ahora es relativamente más fácil, residencia, permiso de trabajo, en aquel entonces era prácticamente imposible, era un lío burocrático que nadie sabía ni cómo resolver porque había muy poca inmigración. Entonces él dijo, no pasa nada, pensó, voy a ir a la embajada de Australia, Nueva Zelanda y Canadá, voy a solicitar estatus no de refugiado, porque en la URSS no había conflicto, no podía pedir ni asilo político ni nada, pero sí voy a intentar que me den residencia y permiso de trabajo. O sea, solicitó en 3 países diferentes. Exacto. A ver cuál llegaba primero. Exacto. Y el primero que le contestó fue Canadá. Y dijo, bueno, pues nada, a Canadá, no pasa nada. ¿Qué sucedió? Que en la embajada de Canadá le dijeron, sí, vamos a tramitar tu expediente, vas a poder tener residencia, permiso de trabajo, pero vas a estar unos 3 años más o menos esperando estos papeles. Tienes que esperar aquí. Tienes que buscarte la vida, tú verás. O sea, la historia se pone interesante, Ingeniero en telecomunicaciones, ucraniano, viaja en un barco, o sea, el señor especializado en Morse, viaja en un barco, ya entiendo que es un tipo que se dedica al espionaje, es obvio, y durante esa travesía en el barco termina en las Islas Canarias, no vuelve a subir al barco y a partir de ahí solicita el visado a Canadá. ¿Y qué es lo que ocurre ahí? Madre mía. Pues está esperando, empieza a trabajar, pues todo sin papeles ni nada, porque en esa época era muy difícil, moviéndose de un sitio a otro, más o menos ya se estableció en Madrid, y en esa época es cuando mi hermana lo conoció, y de rebote así lo conocí yo. Bien. Bueno, pues yo lo conocí, mi hermana ya llevaba quedando con él unos meses, lo que fuera. A mi hermana le hacía un poco de tilín, pero bueno, él se llevaba bien con ella, como amiga, tal, pero no hubo nada. Un día que había quedado con mi hermana me dijo, vente y te lo presento. Y ahí ya pues surgió la chispa. Se fijó en ti. Sí, no sé por qué, no me pregunte, porque es que yo ahora me recuerdo a mí misma con 17 años y digo, ¡ay, qué pava, por favor! Pero bueno, el caso. Así surgió la cosa, así lo conocí.
Empezamos a salir a escondidas, porque mi hermana se puso como una hidra conmigo, imagínate. Yo no había hecho nada y mi hermana se enfadó mucho conmigo y bueno, me dejó de hablar un tiempo, tonterías. Y empezamos a salir a escondidas. Desde el principio él me dijo, yo estoy aquí de paso, yo estoy esperando mis papeles, me voy a Canadá. Y yo pensaba para mis adentros, si la burocracia canadiense es como la española, tú te quedas aquí, pero como yo me llamo, vamos. Pero no. Al cabo de exactamente 3 años de haberlo solicitado, le llegó su carta de la Embajada de Canadá. En 6 meses tiene usted que abandonar el país, ha sido aprobada su solicitud de residencia, tiene que pasar, bueno, había que pasar un examen médico, una entrevista que es un trámite de la embajada. Y ya en ese momento yo le dije, ostras, pues si llevas 3 años esperando esta carta. Y él me decía, yo es que ya no me quiero ir, me gusta mucho España, ya hablaba muy bien español, adoraba España, le encantaba España, le gustaba mucho. Y ya no se quería ir. Y yo le dije, oye, que llevas 3 años esperando este papel, no lo puedes tirar a la basura. Le dije, vete, si no te gusta te vuelves, no hay problema, borrón y cuenta nueva, ya está. Bueno, se fue súper compungido, claro. Yo, idiota de mí, yo tenía 18 años, no sabía nada de nada, ni de lo que era la Guerra Fría, ni de lo que era la URSS, ni de dónde él venía, porque tampoco me contaba nada, ni yo le preguntaba, ni nada de nada. Él sabía que había entrado, los marinos, no tienen, y yo creo que sigue siendo así, no tienen un pasaporte normal como el nuestro. Ellos tienen un libro, que es como un libro se llama Seaman's Passport, que es como un pasaporte especial solo para marinos. No es un pasaporte normal. Y él había entrado a España solo con eso. Era el único documento que tenía, no tenía nada más. Y él sabía, una vez que me vaya a España, yo ya no tengo estatus de nada. O sea, tengo que esperar en Canadá a que o me den la residencia o lo que sea. Él sabía que era un viaje de ida y no de vuelta, pero a mí no me dijo nada. Yo le dije, tú no te preocupes, si no te gusta, te vuelvo y no sé qué. Vale, me dijo, bueno, pues me voy. A todo esto, drama familiar, mi madre, mi padre habló con él porque, bueno. Yo decía, no, yo me quiero ir con él porque, bueno, el dramón. Y mi padre diciendo, pero ¿dónde vas tú? Con 18 años, no sé, imagínate el drama familiar. Mi madre se lo tomó de otra forma, le quería mucho, le acogió enseguida. Mi padre, bueno, pues yo era pequeña realmente, es que era pequeña, era más receloso, tal. Bueno, el caso es que él se fue y yo pensé, bueno, en cuanto llegue él allí, él va a empezar a arreglarme a mí mis papeles para irme yo. Y así fue. ¿Qué pasaba? Que él se había ido, nosotros realmente sobre el papel no teníamos ninguna relación, no estábamos casados, no éramos nada. Entonces le decían, no, pero tú solamente puedes reclamar a alguien de tu familia, claro, para venir a Canadá. Exacto. Y le dije, vale, no pasa nada, todos tranquilos. A todo esto, claro, cartas, teléfono, no había otra cosa, nada más que el teléfono fijo en mitad del salón de la casa. O en el pasillo, ya sabes, como todos teníamos el teléfono, o sea, intimidad cero, o cartas. Y a todo esto, él allí no hablaba inglés, llegó en invierno, le resultó muy duro, decía que se parecía mucho a la URSS. Me decía, si no hubiera pasado por España, no habría notado la diferencia entre la URSS y Canadá. Esto es igual, decía, es exactamente igual, a mí no me gusta el caso. Que me contaba todos estos líos, me dice, es que no tenemos ninguna relación realmente sobre el papel, me dicen que no te puedo reclamar para que vengas aquí, ¿y qué hacemos? Me dice, es que no sé, él estaba como, claro, para él el shock era muy grande, no hablaba el idioma, no conocía los mecanismos de la burocracia, no tenía amigos, estaba solo completamente, me imagino que fue muy duro para él ese tiempo, y yo aquí no me enteraba de nada, para mí todo era un drama también, porque se habían marchado y yo no me podía ir. El caso, que le dije, no pasa nada, te vienes una semana solo, nos casamos, te vuelves y empiezas el trámite. Ajá. Dije, no, ¿qué problema hay? Ninguno. Ah, pues sí, verdad, qué buena idea, no sé qué. Pum. Embajada de España, mire que necesito un visado para esto. No, usted en este pasaporte no vale para nada, yo aquí no le puedo poner a usted un visado. ¿Cómo que no? No, este pasaporte como si lo tira a la basura. No, yo aquí no le puedo dar un visado de entrada a España. Y ese era el único documento que tenía, o sea, estaba indocumentado. A todo esto, no solamente que su pasaporte era un papel mojado, sino que en ese momento la URSS desapareció. Justo coincidió en ese momento.
nació Ucrania como nuevo país, dijo, vale, yo soy ucraniano. En la embajada de Ucrania le dije, bueno, embajada, lo que hubiera allí, me imagino que era una oficina con 2 chicos y un perro, porque no habría nada más. Uy, nosotros con el lío que tenemos nos vamos a preocupar de tu pasaporte. Rusia, él no tenía nada que ver con Rusia y la URSS no existía, o sea, burocráticamente era una apátrida en ese momento. Me dijo, no puedo ir, ¿por qué no? Bueno, el dramón. No puedo ir para allá y no puedes venir porque no estamos casados. Un drama muy grande. No sé a quién le dio la tabarra. Él por allí y yo aquí en la embajada de Canadá, que ya me conocían cada vez que iba a lloriquearles. Ay, ¿por qué tal? ¿Por qué igual? Que un día a mí me llegó esa misma carta que a él. En 6 meses puede usted marcharse, ha sido aprobada su solicitud. Y yo en ese momento dije, Dios mío, que esto ya no es un juego. Esto es de verdad y yo me tengo que ir. Ahí ya otra vez mi padre, el drama también, no sé cómo te vas a ir, no sé qué, no sé cuántos, pero legalmente yo ya tenía más de 18 años y no me podían parar. Yo había estado preparando aquí para casarnos aquí, porque estaba segura de que iba a venir. Vestido, invitaciones, la iglesia, No te creo. todo reservado, invitaciones enviadas. Cero. Me dijeron, no puede venir, no tiene estatus, no le podemos dar un visado, no sé qué. Dije que no. Me cogí el vestido bajo el brazo y dije, que me voy. Sí. Y me fui. Y me fui para allá. Así, tal cual. Qué valiente. Y ahora lo pienso, digo, mira, me dice a mí mi hijo con 19 años que se va, así, vamos, no sé qué le hago, no sé qué, pero bueno, el caso, me fui a la aventura completamente. Él llevaba ya un año allí solo, yo un año aquí, con la burocracia todo. Él allí un año entero ya de frustraciones, de no sé qué, ya dije, ya está, ya lo hemos conseguido, ya me voy para allá. Yo llegué allí muerta de miedo diciendo, que me voy a encontrar, esto va a funcionar, no va a funcionar, qué locura, no sé qué, pero bueno, con 19 años te pones el mundo por montera, te da igual todo, no ves nunca el peligro en nada ni nada. Llego allí, todo era maravilloso, o sea, después de un año de frustraciones, de burocracia, de luchar no sé qué, él estaba, o sea, que flotaba en el aire y que por fin había podido llegar. Estabais juntos, claro. Exacto. ¿Y él, durante ese año, a qué se dedicó? Pues a trabajar. ¿Trabajó en qué? Trabajó, había una empresa, él se fue a Toronto, había una empresa, era como una, lo diría, como una cadena de pequeñas cafeterías, panaderías que eran ucranianas y ayudaban un poco a la gente que llegaba nueva de Ucrania. Vale. Y él empezó a trabajar ahí. Pasa que, bueno, su objetivo era seguir estudiando y decía, yo no quiero estar sirviendo café toda mi vida, yo soy ingeniero de telecomunicaciones, me gustaría trabajar, pero bueno, me tendré que reciclar aquí con algún curso. Su objetivo era volver a la universidad. Pero, entre tanto, él se empezó a acercar así, de esa forma, a la comunidad ucraniana allí en Canadá, y para él fue un shock tremendo, porque él era ucraniano, era nacido en Donetsk, como se dice ahora, pero él nunca había hablado ucraniano, él no hablaba ucraniano. Dice, a mí en el colegio jamás, en la URSS, teníamos 1 hora de ucraniano a la semana y ya está. No, dice, yo nunca, hasta que llegué a Canadá, no había tenido contacto nunca con ucranianos, ni con el idioma, ni con nuestra historia. Entonces le daban un poco como de lado, este es el raro, porque este es prorruso, porque no sé cuánto, y él pues tenía un poco, era un poco triste para él, ¿no? O sea, gente decía, enseguida encontró amigos españoles, que debían de ser los 2 únicos españoles de Toronto, que eran de Málaga, precisamente, Qué bueno, de Fuengirola. como yo, qué bueno. Sí, llevo años intentando contactar con ellos, pero no los encuentro. Y él, bueno, pues se sentía un poco rechazado, porque él decía, es que este es prorruso, este seguro que es espía, seguro que es de la KGB, no sé qué, ya empezamos con las conspiraciones. El caso, yo llego allí, me lo encuentro en ese contexto de sentirse un poquillo solo, no muy arropado por la comunidad ucraniana, porque él era como diferente a lo que había allí eran todos, había un sentimiento ahí patriótico, yo ahí conocí el azul y amarillo, ahí yo me familiaricé con esos colores y con lo que era, y yo decía, pero no habláis ruso, o sea, para mí fue un shock también, y un poco empecé a conocer su cultura, cómo eran diferentes, como el idioma era mucho más antiguo que el ruso, como su cultura, la fundación de Ucrania es muy anterior, pero bueno, eso ya es contexto histórico un poquillo friki y pedante, pero bueno. El caso es que yo llegué allí, él había encontrado un apartamento maravilloso, a mí Toronto me parecía la ciudad más bonita del mundo, empecé a trabajar con él, me dijo, te he conseguido un turno de 4 horas nada más, y vas a estar conmigo, así no te encuentras rara, no sé qué.
teníamos una bici cada uno, íbamos a todas partes en bici, Toronto es una ciudad preciosa, era todo, no sé, verde, todo era perfecto, todo era precioso, y me dijo, como tú has venido aquí legalmente como mi futura esposa, la ley nos dice que en 90 días de tu llegada tenemos que casarnos. Y yo le dije, ¿y cómo vamos a hacer toda esta movida de la iglesia? No sé qué. Me dice, no, vamos a hacerlo por lo civil y luego ya tranquilamente lo hacemos por la iglesia. Vale, no tengo problema. Nos casábamos por lo civil allí y todo parecía ir bien. Todo iba muy bien. Todo era perfecto, todo era maravilloso, todo era nuevo para mí, yo estaba, o sea, en una nube, él en otra, yo no me podía creer que hubiéramos, por fin, todos los problemas los habíamos ido resolviendo, hasta que de repente, chan chan, empezó a recibir cartas. Unas cartas llegaban de Ucrania. Yo, como terminaba antes de trabajar, siempre llegaba antes a casa, pues yo abría el buzón y las veía, y veía pues cartas de lo que fuera. Su madre, él se carteaba mucho con su madre, era hijo único. Y yo veía que llegaban cartas de Ucrania. Y cada vez que llegaban esas cartas, cuando él llegaba a casa y las leía, se enfadaba sobremanera. Era una persona muy tranquila, muy en control, siempre muy tranquila. Pero esas cartas lo sulfuraban de una manera, y yo, claro, era tan tonta, tan ignorante y tan joven que yo no era capaz de entender que le pudiera pasar algo. Yo decía, no, pero si todo es maravilloso, si no sé qué, no. Tenía cosas delante que no las veía o no las quería ver. O sea, que aparte de recibir cartas de su familia, ya me estás diciendo que recibía cartas de alguien, otras personas. Llegaban de Ucrania, desde luego. Lo que no sé es quién le escribía. Quiero recordar en mi cabeza esos nombres, porque yo ucraniano puedo leer, o sea, lo leo, lo entiendo, si me hablan despacio, y en una urgencia muy urgente puedo hablarlo también. Pero bueno, que es suficiente para leer de quién eran esas cartas. Y no recuerdo, bueno, el caso, esto son ya elucubraciones mías, pero bueno, no recuerdo el nombre, pero todas venían de allí. Y él se enfadaba muchísimo, las rompía en pedacitos y se cabreaba 2 días enteros. Yo le empecé a ver como tristón. Empezó a ponerse como muy pesimista. No me gusta estar aquí, no me gusta mi trabajo, quiero volver a la universidad. Y le dije, bueno, pues si ese es lo que quieres hacer, pues plantéatelo. He hecho varias solicitudes en varias universidades, le aceptaron en varias, eligió una. De hecho, le aceptaron en una universidad que hay en Quebec, que se llama McGill, que es súper prestigiosa, y lo rechazó porque pensaba que yo en Quebec no iba a ser capaz de vivir, porque si el frío en Toronto es extremo, en Quebec es horroroso, en Montreal es realmente horrible. Y lo rechazó por mi causa o mi culpa, no lo sé, pero bueno, el caso es que yo le seguía viendo muy triste y no entendía que le pudiera pasar algo grave. Yo no. ¿Os marcháis? No. ¿Os quedáis allí? Sí. Sigue recibiendo cartas. Todo esto continúa, nos cambiamos de apartamento, las cartas siguen en el otro apartamento. Ya nos mudamos a vivir a una casa de un señor que también era ucraniano, que llevaba toda la vida viviendo en Canadá. Era un señor mayor, ya jubilado, que tenía una pierna, le faltaba una pierna. Entonces la casa que tenía sótano, una planta y segunda planta, pues las plantas de arriba y de abajo ya no las usaba porque con la pierna le costaba mucho subir y bajar, y nos alquilaba esa primera planta entera de la casa, una casa bonita. Y bueno, un día estábamos ya en esa casa viviendo y me dijo Alexander, me voy al banco un momento, ahora vengo. A todo esto ya yo cada vez lo veía más deprimido y más serio y más serio y más serio y más serio. Y una tarde me dijo, me voy al banco. Le dije, ¿voy contigo? Pues íbamos juntos a todas partes. No, voy yo solo. Bueno, me sorprendió un poco, pero no le eché cuentas. Y vuelve del banco, todo normal, no sé qué. Y me dice, en esa casa en la que vivíamos, el salón era grande y había como una puertecita, como si fuera un armario empotrado, y ahí guardábamos los abrigos, los zapatos, las botas, no sé qué. Y en esa puerta, por dentro,
había un ganchito con una llave. Y él siempre me decía, esta llave es de una caja de estas de, ¿cómo se llaman? ¿De seguridad de un banco? Sí, exacto. Siempre la tengo aquí. Y yo decía, ya, si ya me lo dijiste el primer día que esto era una llave del banco. Sí, pero esa tarde que había ido él solo al banco, insistía mucho en que me acordase de que esa llave estaba ahí. ¿Qué mosca la habrá picado? No sé. O sea, ¿él iba con frecuencia al banco? No, que yo supiera no. Que yo supiera no. Porque había horas en las que yo estaba sola en casa y entendía que él estaba trabajando, pero tampoco lo puedo asegurar. Vale. Bueno, pues esa tarde ya se hace de noche, se hace tarde, y yo me voy a la cama, entramos a trabajar muy pronto, digo, yo me voy a dormir. Y me dice, me quedo más rato aquí en el comedor porque voy a escribir a mi madre. Vale, como la escribía muy a menudo, pues no me extrañó. Yo me fui a dormir, me quedé frita, y al cabo del tiempo que fuera, me desperté, eran como las 2 de la mañana, así me desperté. Y al darme así la vuelta, digo, uy, no está. Pues lo primero que piensas, ha ido al baño, yo qué sé. Pero digo, en el baño no oigo a nadie. ¿Y dónde estará? ¿Se habrá dormido en el sofá del salón? Yo qué sé, se habrá quedado ahí dormido. Voy al salón, así sin encender, así palpando. Nadie. Qué raro. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Bueno, me voy a dormir. Pero ya de esto que te quedas con la mosca detrás de la oreja y yo ya no podía dormir, dije, tengo un mal presentimiento, no sé, como que ya te descolocas y dices, aquí hay algo que no. Eran como las 3 y pico, 4 de la mañana, las 5, las 6, ¿dónde estará? ¿Y dónde estará? Yo, histérica, perdida ya, llamo a mi madre, porque las 6 de la mañana son como las 12 del mediodía de aquí, estaba despierta de sobra, la llamo, digo, mamá, no sé qué está pasando, pero algo raro está pasando, Alexander no está. Y me dice mi madre, ¿no se habrá ido con la bici por ahí, la insomnio? No sé. Digo, mira, yo qué sé, no sé, pero yo digo, bueno, ya te llamaré si vuelve o si sé algo, ya te llamaré. Me quedé así sentada en el salón y ya de esto que empieza a amanecer y ya empiezo a ver, me fijo, en la mesa de centro que teníamos en el salón hay un montón de cosas puestas en fila perfectamente colocadas. Su residencia canadiense, una lista con teléfonos apuntados de su puño y letra, todo el dinero en efectivo del banco, en un montoncito así, todas sus tarjetas de sanidad, o sea, del médico, de no sé qué, todos sus documentos canadienses y su alianza de boda. Estaba en la mesa. ¿Qué dices? Y yo pensé, ¿qué se ¿Te ha ha ido? dejado? Claro, eso fue lo que me ha dejado. Dios mío, pero... O sea, en ese momento yo era como... Esto no puede ser, o sea, no... Tiene que estar pasando otra cosa. Y yo por dentro tenía una sensación como de que algo muy horrible estaba pasando, pero no me atrevía a averiguar qué estaba pasando, ni a explorar la casa, ni a hablar con nadie, ni nada. Bajé a la planta de abajo donde vivía el señor mayor que nos alquilaba la casa y le dije, ¿ha visto usted a Alexander? Me dice, pues se habrá ido por la mañana a trabajar. Dice, no sé, no le he oído salir con la bici, porque él iba siempre con su bici. Bueno, si lo oye volver, me avisa. Sí, no te preocupes, si se habrá ido por ahí, no sé qué. Bueno, el señor tampoco le dio mayor importancia. Llamé a mis amigos, bueno, sus amigos, los malagueños. Hablé con él, con José, y me dijo, no sabemos nada de él, pero sí, con lo que sepas nos llamas y si necesitas algo nos dices. Vale, vivíamos cerca. Como a las 8 y pico de la mañana, yo seguía run, dándole vueltas a la cabeza, sentada en el comedor, mirando toda esa documentación, intentando encontrarle la lógica a eso. Y a las 8 y algo, oigo ruidos de gente que llega a la casa, no sé qué, porque el señor del dueño de la casa, abajo en el sótano, tenía unas humedades o no sé qué, estaba haciendo obra en el sótano. Y habían llegado los obreros. Y cuando llegan los obreros, le oigo que me empieza a llamar a gritos desde abajo. Dije, aparecido, ha llegado aparecido. Y bajo corriendo en las escaleras y veo al señor, al dueño de la casa, blanco como una pared, marcando el teléfono así, con la mano así, la policía. Y yo diciendo, ¿pero qué? Los obreros habían bajado al sótano y volvían del sótano. Y yo dije, lo que sea que está pasando, está ahí abajo. Y bajé corriendo y uno de los obreros me sujetó para que no bajara. Me dijo, no bajes.
me quedé así como aplatanada en esa escalera y ya empecé a ver pasar todo como un PowerPoint de la vida. O sea, es decir, obreros para acá, el señor de la casa llamando a la policía, informando de que había una persona fallecida en su casa, y yo diciendo, no puede ser, o sea, no puede estar pasando esto. Al momento yo seguía en esa escalera, viendo pasar las cosas como si no fueran conmigo. Se me hizo como una especie de, como una visión de túnel, como si yo estuviera viendo todo desde muy lejos, muy lejos, muy lejos. Y en ese momento llega la policía. Bueno, llegó policía, ambulancia y bomberos, porque era el protocolo que tenían en Canadá, y ya cuando llegaban y veían de lo que se trataba, se iba. El que no tuviera que estar allí se iba. Llegó la policía, venía una pareja, y eran un chico y una chica policías. Y la chica se sentó conmigo en la escalera y me dijo, nos han llamado este señor porque nos ha dicho que en el sótano de su casa ha aparecido una persona muerta, se ha ahorcado, nos ha dicho que es tu marido, está muerto, lo siento mucho. Y yo le decía, que no. Además yo creo que no hablaba en inglés ni nada, o sea, se me olvidó ya todo, que no puede ser y que no puede ser y que no puede ser. Y la chica ya, claro, ahí empezó la policía a hacer su trabajo. Había discutido, te pegaba. Y yo diciendo, ¿me lo está preguntando en serio todo esto? Porque si yo llevo 2 meses aquí, después de un año de sufrimiento, esto es como... Era todo perfecto. Bueno, pues en ese momento sí, la policía pues empieza a mirar todos los papeles que me había dejado por allí, empezaron a mirar todo. O sea, el dueño de la casa había bajado y lo había identificado. Los obreros lo habían encontrado. Y me dijo la policía, ¿quieres bajar alguien tiene que identificarlo? Y yo le dije, claro, pues yo no. Y me dijeron, es que antes de que llegue el forense a hacer el levantamiento, alguien lo tiene que identificar. Si quieres te ponemos una cámara en remoto. Y yo le dije que no, y que no, y que no, y que no. El marrón se lo comió mi amigo de Málaga, pobrecito Joséín. Dijo, voy yo, no te preocupes. Les llamé, le dije, ¿qué ha pasado esto? Me dijo, ahora mismo voy. Vino en 3 segundos y se comió él el marrón. Y hasta ya la policía, pues eso, haciéndome preguntas, yo como en una especie de nube, pensando, no tiene ni pies ni cabeza esto, ahora. O sea, porque si me dices, ha entrado en depresión, el año que ha estado aquí solo, ha sido un shock muy grande, no tenía amigos, no tenía apoyo, vale, lo puedo llegar a entender. Pero justo ahora, decía, esto es imposible. O sea, no encontraste la relación quizás con aquellas cartas que recibía, con ese momento donde ya empezó a cambiar su carácter, que estaba triste, que estaba... A ver, bueno, en ese momento igual no. No, en ese momento, en absoluto. En ese momento yo solamente pensaba en que me quiero ir de aquí, que pinto yo en este país sola, me quiero marchar. Pero claro, los años pasan. Sí, pero antes de eso, Estrella, o sea, claro, ahora la pregunta es, o sea, la policía sube a la parte de arriba, a la planta donde vivíais vosotros, y ve toda esa documentación, el dinero en efectivo, las tarjetas... Suicidio, clarísimamente. Vale, ¿y no deja nada escrito del motivo por qué lo hace? No. Dejó una nota para mí, de despedida para mí personal, Ajá, pero sin explicar nada. Nunca. O sea, yo... Es que, a ver, esto contado así es muy fácil pensar, pues sí, se le cruzó un cable y ya está, se suicidó. Pero es muy difícil dar el contexto o describir a una persona en 2 minutos, y ni siquiera en media hora como yo, aquí hablando. Alexander era muy aventurero, le gustaba mucho la aventura, era muy inquieto, siempre quería, si estaba en tierra quería estar en el mar, si estaba en el mar quería estar en tierra, si estaba en un país quería estar en otro, era muy muy inquieto. Y él siempre me decía, que no se me olvidaba en la vida, me decía siempre, si yo pudiera, tengo tantas cosas que hacer en la vida, que si pudiera vivir para siempre, viviría para siempre. Y lo decía en serio, o sea, era una persona que amaba la vida. Y yo decía, no puede ser, es que no tiene ni pies ni cabeza. Contado ya muy, muy rápido unas cosas que fueron complicadas, me volví inmediatamente a España, bueno, vino mi madre, el drama, ni te lo cuento. Pero ¿y qué pasa con la llave del armario? Nada, fui al banco, imagínate la estampa, yo llorando como una magdalena, diciendo que por favor me deja, yo diciendo, ya era tal la desesperación de no tener respuestas, que ya era como toda mi
Todo mi afán era abrir esa caja pensando, ahí está la respuesta. Claro. Ahí está ahí hay una nota, hay una explicación, ahí hay algo que porque él insistió, a esta caja, esta caja, esta caja. Removí, bueno, la caja no era un banco, realmente era como una caja de ahorros pequeñita, ucraniana, precisamente. Me acompañó un amigo, Sergio, que le agradezco, o sea, en los momentos más duros de mi vida estuvo conmigo en cada minuto, vino conmigo, era ucraniano, era realmente argentino, nacido en Argentina, pero sus padres eran ucranianos y llevaban en Canadá mucho tiempo. Vino conmigo al banco, le rogó casi de rodillas a la directora del banco, porque ella decía, esta caja no está a tu nombre, tú no la puedes abrir. Yo decía, está a nombre de mi marido, como pone en este certificado de matrimonio y en esta partida de defunción. Y me dijo, pero es que no está a tu nombre. No, es que no es tuya. Y yo, bueno, el drama, llorando, no sé qué. Y me dijo la chica, le dio tanta pena. Claro, imagínate una niña de 19 años, más perdida que perdida. Y la situación. Y ya yo creo que le dio mucha lástima y me dijo, te dejo abrirla en mi presencia, pero no te puedes llevar nada. Abrí la maldita caja y ahí no había nada. Había diplomas suyos de la universidad, había cartas, había documentación oficial de la URSS, universitaria, no sé, yo, a ver, imagínate también el momento, yo lo leí todo lo más deprisa que podía, mi cirílico, o sea, leyendo mi ucraniano ruso defectuoso, y no había nada para mí, o sea, no había nada para mí. Y yo dije, pues vaya, fue como el mayor planchazo, ahí no encontré respuesta a nada. Me marché de Canadá, volví a España, yo no quería ni hablar con nadie, ni volver otra vez a casa de mi madre, porque mis padres se divorciaron, yo era muy chiquitita, o sea que siempre en casa de mi madre, yo no quería volver a la vida que tenía, no podía volver otra vez a esa vida. Y yo pensé, yo tengo la residencia, el permiso de trabajo de Canadá a través de este matrimonio, pero si estoy más de 6 meses fuera de Canadá, eso, claro, se pierde. Y yo empecé a darle vueltas y pensé, ¿por qué lo voy a echar por tierra? Una cosa que a él le costó tanto, al final le costó la vida venir a Canadá, por el motivo que fuera, y dije, pues yo me vuelvo otra vez. ¿En serio? Y me volví otra vez. Y ahí ya entré más en contacto con la comunidad ucraniana. Y ahí empecé a entender cosas. Madre mía, me tienes intrigado. Vienen los años, te haces mayor, maduras, conoces a gente, te hablan de cosas que pasan allí. Todos, claro, era una comunidad, es grande, la verdad es que en Toronto hay muchísimos ucranianos, pero todos tenían alguna relación, todos más o menos se conocían entre ellos. Que por cierto no te he dicho que la noche en la que se suicida, esa tarde habíamos estado con el cura reservando la iglesia. O sea, no tenía ni pies ni cabeza, nada tenía ni pies ni cabeza, el caso. La gente más o menos sabía quién era yo. Yo creo que esta era la chica española que se casó con el ucraniano, que se suicidó, que eran tan jovencitos, que no sé qué, pero como que habían oído campanas y no sabían dónde. Y todo el mundo que lo conocía un poco mejor del trabajo, de haber ido al colegio con él, a clases de inglés, me decían, ¿tú estás segura de que se suicidó él? Y yo hasta ese momento que me lo empezó a decir tanta gente de allí, que habían venido de la URSS, que sabían lo que pasaba en la URSS, incluso en los últimos coletazos de la Guerra Fría, todo el mundo me decía eso, ¿tú estás segura de que fue él? Y uno además, un chico, que era muy amigo suyo, me dijo estas palabras, ¿tú estás segura de que se suicidó él? Porque esta gente, refiriéndose a la URSS y todo ese sistema cerrado y hermético, esta gente no perdona. Y él se escapó de ese barco. El radiotelegrafista es el segundo que más información tiene después del capitán. ¿Y qué hacía él en ese barco? Y yo empecé a hacerme esas preguntas y yo pensé, y no sé nada de su... No sé quién era esta persona al final. Madre mía. No sé quién era él. Y yo ya empecé a atar cabos y a pensar, esto no ha sido un suicidio. O sea, no, alguien le amenazó con algo hasta que ese fue el desenlace. Hubo gente que me dijo, cuando les conté esta historia, algunos polacos, otros ucranianos me decían, le amenazaron con hacerte algo a ti. Eso que te quede claro. Dice, y tú estás aquí porque él no te contó nunca nada de lo que hacía, ni de lo que él era, ni de lo que había sido, ni de lo que sabía. Eso que te quede clarísimo.
Y claro, yo decía, pero yo necesito respuestas. Y me decían, es que es peor que las busques. Yo decía, pero sí, qué peligro hay ya, la URSS no existe. Y me decían, no te confíes. Y yo siempre pensé que eran un poco paranoicos con esto, pero luego me di cuenta de que no, de que era real. O sea, era un sistema que había gente que aún, incluso estando fuera de ese sistema y estando muerto ya ese sistema, lo seguían defendiendo y protegiendo. Y yo creo que algo de eso hay aquí. No lo he sabido nunca, nunca he tenido respuesta. Pero el caso es que, bueno, ahora me trae muchas cosas a la mente, toda la actualidad de ahora. No tiene nada que ver, obviamente, la situación no tiene nada que ver con cuando existía la URSS, aunque realmente de esa parte de la historia viene este problema de ahora. No es tan fácil de explicar, pero bueno, sí que la URSS, esa unión artificial de gente que no es igual, aunque lo parezca, pues bueno, crea conflictos que llegan a unos extremos tan horribles como estamos viendo ahora, la verdad. Pero bueno, hay mucho, mucho más que contar y muchas más ramificaciones muy duras también de contar, pero bueno, esa historia. Claro, Estrella, o sea, a ver, cuando él va al banco, tú le preguntas, y o sea, él va al banco, empiezo. A ver, Estrella, o sea, estoy pensando, cuando él va al banco, ¿sabes si va acompañado de alguien? Es decir, cuando hablas con la directora del banco, le dices, él estuvo hace unos días aquí, vino solo, vino acompañado, ¿no te daban ningún tipo de información? Nunca, claro, yo ahora, 30 años después, digo, ¿por qué no le pregunté eso a esa pava? Claro. Pero en ese momento, es que imagínate la estampa, es que yo era realmente una niña, es que no, de repente me vi como trasladada a una situación que me superó por completo, no sabía, tú imagínate que tú te haces una idea de lo que va a ser tu vida, este es tu plan, y de repente alguien hace con una guillotina, ¡plas! Se acabó ese plan. ¿Y ahora qué hago? ¿Para dónde tiro? Pues me voy. Yo solamente quería irme, como cuando te encuentras malo que dices, me quiero ir a mi casa. Yo solo pensaba en, me quiero ir a mi casa. Me quiero ir a mi casa, me quiero ir a mi casa y me quiero ir a mi casa. No quiero estar aquí más. No, ¿qué pinto yo aquí? Eso se lo tenía que haber preguntado a esa señora, por ejemplo. Y haberle dicho que me leyera, ¿qué es esto? ¿Qué son estos documentos? Pero yo me bloqueé completamente. Yo empecé a hacer así, buscando algo para mí, no había nada y dije, la frustración fue todavía mayor. ¿Esos documentos dónde estarán? Me lo pregunto todos los días. Claro, y el miedo añadido a no querer buscar información, a no querer hacer más preguntas por las represalias que pudieran tener contra ti en un momento dado. O sea, una relación donde os llevabais bien, donde no había ningún tipo de problema. Curiosamente, él no te cuenta nada de su vida. Muy típico de película de espionaje, ¿no? Total. Que la gente secreto no cuenta la vida profesional que tiene y finge otro tipo de vida profesional o una doble vida profesional. Claro, el banco, la llave de esa caja del banco, esa documentación, y se quita la vida cuando en teoría no tiene ningún sentido, puesto que la relación es buena y no tiene motivos por qué hacerlo. Recibe una serie de cartas con antelación, que eso es lo que le hacen cambiar un poco su actitud, su forma de ser y quizás querer marcharse, y a partir de ahí, esa pequeña investigación que vas haciendo, donde no encuentras respuestas, pero sí que tienes claro que hay algo que se oculta, y una persona con esos conocimientos y siendo ingeniero en telecomunicaciones de un barco ruso, obviamente controlaba información. Y si llegas a Canadá con pocos papeles, ¿cómo es posible que te preocupes de guardar una serie de documentación en una caja de un banco? O sea, que esos papeles eran más importantes quizás de lo que tú llegaste a pensar en ese momento. Total. Y claro, estos son los flecos que quedan ahora. O sea, si en aquel momento, hace 20 años, 30 años, vemos como pues esos militares, esos servicios de espionaje fueron a buscarlo hasta que lo encontraron,
cuando se marchó del país, estuvo 3 años fuera, de España se marcha a Canadá, o sea, lo iban siguiendo. Recibió cartas, obviamente, de alguien que quería o bien que se entregara, que regresara al país, y como decidió no hacerlo, fueron a por él a buscarlo y lo mataron. Y lo mataron fingiendo que se había quitado la vida. Y en aquella época de hace 30 años estamos contando esto, obviamente guarda relación porque todos esos flecos quedan ahora patentes, ¿no? Como Rusia invade Ucrania con la intención de volver a quizás a repatriar de nuevo lo que antiguamente era la URSS. Poco después de que pasara todo esto, cuando vuelvo a Canadá la segunda vez, volví otra vez al mismo sitio donde trabajábamos, esta cafetería de estos dueños ucranianos, tal. El encargado que teníamos, cuando yo trabajaba allí con Alexander, era un chico nacido en el sur de Polonia, Teodor, era nuestro encargado, luego se convirtió en mi segundo marido, era muy amigo de Alexander, fueron muy, muy amigos, con él sí que hizo muchas migas, y yo años más tarde, ya estando casada con Teodor, ya había nacido nuestro hijo, que nació, yo tenía 22 años también, esa ya es otra historia. Sí. Un día le pregunté a Teodor, nunca hablábamos de Alexander, nunca jamás, y un día se lo pregunté, le dije, ¿tú sabes algo de esta historia que yo no sepa? Digo, porque tú estuviste aquí un año con él antes de llegar yo, le conocías bien, relativamente, casi mejor que yo creo. ¿Tú sabes algo de esta historia que yo no sepa? Y me dijo, te voy a decir esto hoy y nunca más vamos a hablar de este tema. Madre mía. Y me dijo, si la persona que es directamente responsable de su muerte fuera una persona que tú ves a diario, ¿te gustaría saberlo? Y le dije, no. Me dijo, pues ya no tenemos nada más que hablar de esto. Así que ahí ya sí que me quedé tan fría que dije, igual sí que no debo tirar de ningún hilo, dejarlo estar y no investigar nada. Tampoco sabría ni por dónde empezar. Hay muchos otros más detalles de gente el día del funeral que fueron muy raros. Yo no los percibí porque imagínate cómo estaba. Mi madre sí. Años más tarde me dijo, oye, ¿tú te acuerdas de fulanito que estaba en el funeral, un señor moreno? Digo, sí, otro señor ucraniano mayor. Ese había luchado en Afganistán y todo. Ese tenía una historia también terrible. Y digo, sí, ¿por? Me dice, ¿te acuerdas que estaba el día del funeral? Digo, sí, estaban todos los del trabajo. Me dice, ese señor estaba en el aeropuerto el día que nos marchamos de Canadá. Digo, pero se despidió de... Digo, no me acuerdo, mamá. ¿Se despidió de nosotras? Me dijo, no, estaba así como lejos viendo que nos marchábamos. Digo, mamá, ¿me tomas el pelo? Me dijo, no, era este señor. En una foto me dijo, era este señor y estaba en el aeropuerto. Digo, no te creo, me dijo, te lo juro. Esa conexión nunca, o sea, no sé, ese señor, bueno, era amigo también de Teodor, no sé, ¿no? A mí nunca me dio buen rollo, pero porque era un tío un poco raro, la verdad, pero no sé, eso es otro fleco por ahí. Estoy alucinando, Estrella. Es decir, yo pensaba que la historia la habías dejado lo alto, pero veo que no, que lo has dejado todavía más alto. Y entonces, claro, obviamente me da a pensar que eran espías o gente que tenía relación directa con Rusia, con lo que antiguamente no, Sí. con lo que antiguamente era la KGB, y o sea, había esa red ahí de espionaje que incluso pues esos propios compañeros de él de trabajo pues quizás les obligaban a pasar esa lista de ciudadanos ucranianos que se marcharon en algún momento y que querían tener control sobre ellos por si podían dar información, en este caso como Alexander, que era un ingeniero de telecomunicaciones. Claro, ahí de repente se me ocurre la pregunta de, enlazándolo obviamente con la actualidad, ¿cabe la posibilidad de que todavía ocurra esto a día de hoy? Es decir, que por parte de Rusia siga habiendo ese servicio de inteligencia con esos espías que sigan controlando los movimientos de gente importante y cualificada de Ucrania.
Pues a ver, yo tampoco soy una experta en geopolítica ni geoestrategia, pero sí, está claro que lo que antes era el KGB ahora se denominará de otra manera, pero obviamente hay un servicio de inteligencia. Ahora bien, lo que yo no sé es a quién sirve y qué propósito, porque claro, cuando existía la URSS estaba claro cuál era su propósito, siempre proteger el sistema, el secretismo, la mentira, todo eso, esa red tan turbia y tan opaca que siempre asociamos con la URSS y con el KGB. Yo estoy segura de que algo así existe. Bueno, a ver, no hay más que ver ciertos episodios recientes como envenenamientos, muertes accidentales o casuales de gente que a lo mejor se opone un poco al régimen. A ver, sin ser experta, yo entiendo que eso, y esa gente tampoco desaparece. O sea, sí, políticos de la oposición, claro, militares, o sea, gente que era cualificada. Que los han envenenado, que los han metido en prisión. Claro, y la gente que, por ejemplo, un activo bien entrenado y bien formado de inteligencia, esa persona no desaparece. Aunque el régimen desaparezca, tú vas a servir a otra persona. Tú tienes esas habilidades y es lo único que sabes hacer y lo vas a seguir haciendo. No sé a quién sirve ahora ni qué es lo que se está protegiendo, pero está claro, yo estoy segura de que hay historias muy parecidas y yo al final yo tenía la sensación cuando trataba con todos los ucranianos, rusos, estábamos todos un poco ahí mezclados. Yo creo que era la única española allí, el resto eran todos de alguna parte del este. Yo no sabía quién era esa gente. De repente había un señor que estaba trabajando con nosotros en el restaurante, que limpiaba mesas, o sea, quitaba los platos sucios de las mesas, y me decía el encargado, que era mi entonces marido, Teodoro, me decía, este tío era ingeniero, era físico nuclear en la URSS. Tú fíjate. Y está aquí. Ese otro era no sé qué, este otro desarrolló el programa de no sé qué, el secreto, y yo decía, pero ¿y qué hacen aquí? Decía, pues porque no quieren vivir en la URSS, no querían estar allí, pues no querían que les dijeran, tú tienes que hablar en ruso, como le hicieron a Alexander, que llegó a Canadá y descubrió el ucraniano en Canadá, y dijo, pero increíble. ¿Quién soy? ¿Qué es esto? Entonces, bueno, pues claro, por supuesto que no sé si llega a ser tan dramático y los motivos son distintos, pero yo creo que sigue habiendo casos de gente a la que se le silencia por el motivo que sea, para proteger el secreto que sea, y hay información que yo creo que, o sea, como que no terminamos de cerrar la puerta de la Guerra Fría, y yo estoy viendo, sin entender mucho ni poco de política, que un poco creo que se persigue no volver a la URSS, porque yo creo que eso fue una fase, ya está, se acabó, pero sí a una división de nuevo entre este y oeste. Yo creo que es eso de lo que va esto, como aquella vez, como hemos visto en el pasado, esa división exacta entre este y oeste, yo creo que es eso lo que se persigue. Ahora bien, si Putin dice ahora, no, es que Ucrania, esto es una cosa artificial, esto realmente forma parte, tiene que volver al redil de Rusia. No, espera, la historia de Ucrania es muy antigua, más antigua todavía. De hecho, el germen de lo que ahora es Rusia está en Ucrania. Y no sé, yo veo como que todo me trae recuerdos de todo esto del pasado, pero que ahora está muy conectado con lo que está pasando, sí. Bueno, familia, pues aquí habéis escuchado de la misma forma que yo el testimonio de Estrella de hace 30 años, de lo que antiguamente era la Unión Soviética, y buscándole la similitud a lo que actualmente ocurre entre Rusia y Ucrania y el conflicto bélico que hay. Es una historia apasionante, ya os lo adelanté al principio, me he quedado sin palabras, guarda un halo de misterio impresionante y estoy muy agradecido de que estéis ahí. Así que este es el primer testimonio que os traigo y espero continuar pudiendo aportar en este vídeo más datos y más historias sobre el conflicto que existe entre Rusia y Ucrania. Un saludo, gracias por estar ahí.